¿Te interesa saber más sobre el origen de las bombas atómicas de una forma didáctica y rápida? Te recomiendo mi libro El átomo como arma, que está a la venta en Amazon y también en la tienda de ECLAP. Puedes encontrar el enlace en la descripción y el código QR en la pantalla. Pero si quieres tu ejemplar autografiado por mí para ti, solo manda un correo a Sala de Guerra Gmail con tu código postal para que pueda calcular el envío. Hoy vas a descubrir quién es el padre del programa de misiles de Irán. Todos esos misiles balísticos que estamos viendo en esta guerra, que están siendo lanzados contra Israel y también contra el Golfo Pérsico, pueden ser rastreados. De vuelta al trabajo de un hombre, ese hombre es Hassan Tehrani Moghadam. Y hoy vamos a entender quién fue él. A diferencia de Werner von Braun, que es el padre de los cohetes alemanes. Y también podemos decir de los cohetes estadounidenses, de los misiles estadounidenses. Y también de Sergei Korolev, que es el padre de los misiles y de los cohetes de la Unión Soviética. Hassan Moghadam no soñaba con ser un diseñador de cohetes. No soñaba con el espacio. Desde pequeño los otros dos soñaban, ¿verdad? Él tuvo, en realidad, una infancia y una juventud bastante diferente de esos otros dos famosos ingenieros, porque él comenzó como un apasionado de la artillería. Hassan Tehrani Moghadam, de familia, nació en Teherán, la capital de Irán, el 29 de octubre de 1959. Y a medida que él crecía, era considerado como uno de esos niños muy prácticos, ¿sabes? Que realmente le gustaba hacer experimentos por su cuenta. Y él, siendo todavía muy joven, mira nada más, ya hacía pequeñas bombas caseras. En 1977 se graduó de la preparatoria a los 18 años de edad y, de inmediato, se unió a un grupo miliciano. En la ciudad de Gilán, que está ahí, es una provincia al noroeste de Teherán, en las costas del mar Caspio. Esa era una época de mucho tumulto civil dentro de Irán, con la revuelta creciendo cada vez más contra el Shah, Reza Pahlavi, y por eso Moghadam se unió a esa lucha, ¿verdad? Se unió a los guerrilleros que combatían a las tropas del Shah en varias ciudades de Irán, en la región norte del país. Él también estudió en la Universidad Técnica de Teherán, que después de la Revolución de enero de 1979 se convirtió en la Universidad Técnica Revolucionaria Islámica de Irán, y en esa universidad él salió en 1980 para integrarse a la recién formada Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Y como ya se le consideraba un joven extremadamente talentoso, ¿verdad? Técnicamente bastante talentoso. Y también con el gran éxodo de personas que siguió a la implantación del régimen revolucionario islámico en el país. Moghadam, aún muy joven, fue nombrado jefe de inteligencia de la tercera sección del norte de Irán dentro de la Guardia Revolucionaria. Y al año siguiente, en 1982, se casó y en ese matrimonio tuvo 4 hijos. En 1980, Irak invadió Irán, dando origen así a la guerra Irán-Irak. Y fue precisamente en esa guerra donde todo el talento de Moghadam para la artillería fue ampliamente aprovechado. En la escuela aprendió mucho sobre ciencias metalúrgicas y mejoraba proyectiles para cañones de diversos calibres. En los primeros meses de la contraofensiva iraní y en noviembre de 1981 en la operación Tariq al-Quds, una gran contraofensiva iraní que recuperó cerca de 800 kilómetros cuadrados de su territorio que había sido perdido ante Irak, Moghadam fue fundamental para el éxito iraní al planear y ejecutar. La vasta andanada de artillería que alcanzó a las fuerzas iraquíes sacudió a las fuerzas iraquíes y permitió que los iraníes avanzaran y recuperaran decenas de poblados en esa área. Al año siguiente, en 1982, él funda el primer cuerpo de artillería de la Guardia Revolucionaria y, también, en el mismo año, el Centro de Investigación en Artillería de Arfas. Al fundar su centro de investigación, él ya empieza a usar un verso del Corán, que se convierte en un mantra personal para él durante el resto de su vida. Ese verso es: no fuiste tú quien les lanzó la piedra, fue Dios quien la lanzó. Varias personas que trabajaron con Hassan Moghadam durante las décadas siguientes observaron que él realmente se tomaba ese verso muy en serio. Lo pintaba en varios misiles y en varias ocasiones también ordenaba el disparo de misiles, incluso si el objetivo designado tenía a su lado algo así como un objetivo condenatorio
como una escuela o un hospital. Él ordenaba el lanzamiento diciendo que Dios guiaría el misil hasta el objetivo correcto. Como en los primeros años de la guerra Irán-Irak, las dos fuerzas aéreas fueron blanco de ataques enemigos a gran escala. Rápidamente se desgastaron bastante y quedaron imposibilitadas de llevar a cabo ataques de gran magnitud. Entonces, ambos bandos terminaron recurriendo mucho al uso de misiles. Y aunque Irak ya tenía un gran número de misiles soviéticos Scud en su arsenal, los iraníes tuvieron que ingeniárselas. Para conseguir sus primeros misiles, los iraníes finalmente iniciaron negociaciones para comprar su primer lote de misiles con el dictador libio Muammar Gaddafi en 1982. Fue en ese momento que el joven comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Mazen al-Azai, eligió al talentoso Hassan Moghadam para ser el director del nuevo programa de misiles iraní. Y dicen que cuando recibió ese nuevo puesto se quedó sorprendido, mudo, simplemente miró a al-Azai con los ojos bien abiertos y luego dijo: «La artillería es fácil, pero los cohetes, que Dios me ayude en esto». En 1983 entonces, él fundó el Comando de Misiles de la Guardia Revolucionaria y al año siguiente, 1984, fue enviado a Siria encabezando una delegación de ingenieros iraníes que iba a practicar los primeros lanzamientos de misiles Scud. Y dicen que en esa misión los sirios pusieron a varias mujeres muy bonitas hospedadas en el mismo hotel donde estaban los iraníes. Y aunque algunos de sus colegas, muchos diría yo, querían salir, distraerse para poder aprovechar la situación, él reunió a todos en la misma sala, les dio una regañada general y dijo: «Estamos aquí para aprender a manejar el misil y no vamos a distraernos con nada». A partir de entonces, la historia es un poco nebulosa, porque mucha gente registra que Moghadam simplemente hizo una ingeniería inversa de los misiles Scud entregados por los libios. Pero otros historiadores alegan que los iraníes robaron hojas de cálculo, robaron planos de los misiles Scud que estaban en manos de ingenieros libios. Y a partir de esos planos hicieron su propia versión de los misiles Scud-B, que se convirtió en el primer misil nacional iraní, el Shahab-1 en 1985. Entonces, Moghadam protagoniza el lanzamiento del primer misil producido nacionalmente en Irán, el Shahab-1 contra la ciudad iraquí de Kirkuk. Poco después de eso, él viaja a Corea del Norte para adquirir conocimientos sobre una nueva versión norcoreana del Scud, que se convierte en el Shahab-2, y al mismo tiempo él desarrolla una versión nacional de un cohete de artillería chino que termina convirtiéndose en el cohete Sersal, el primer modelo de una gran familia de miles y miles de cohetes de artillería iraníes. Con el fin de la guerra Irán-Irak, a principios de los años 90, la atención de Moghadam se centra en transformar el cohete Sersal en un misil balístico de corto alcance, que termina convirtiéndose en el Fatah 110. En 1995, un misil balístico de corto alcance de combustible sólido, por primera vez, totalmente producido en Irán. Por cierto, si estás confundido con tantos nombres de misiles que estoy mencionando aquí y quieres saber un poco más sobre cada uno de ellos, tengo mi video sobre el programa de misiles balísticos de Irán que deberías checar justo después de este aquí. Moghadam también regresa a Corea del Norte para absorber los conocimientos del misil Nodong norcoreano, que llevado a Irán se convierte entonces en el Shahab-3, esta vez un misil balístico de alcance medio, que ya alcanza los 2.000 kilómetros. Ese es el primer misil iraní con capacidad de atacar a Israel. Pero aunque el Shahab-3 fue aprobado para uso operacional por las Fuerzas Armadas de Irán, en 2003 el misil era muy poco preciso. Y en 2004 Moghadam inició los estudios para el desarrollo del Gadr-110, una versión del Shahab-3 con una precisión mucho mejor. Él también iniciaría en esa misma época, alrededor del año 2000, el proyecto del misil Sehil, un misil balístico de alcance medio con 2.500 kilómetros de alcance, propulsado por 2 etapas de combustible sólido, y visto por todo el mundo como una prueba del avance muy rápido del programa de misiles iraní. A principios de los años 2000, la figura de Moghadam se había vuelto inmensamente importante para el régimen. Y en 2005, él fue nombrado general de la Guardia Revolucionaria y también subcomandante de la Fuerza de Misiles de la Guardia Revolucionaria iraní. A diferencia de muchos líderes del régimen islámico, que prefieren llevar una vida bastante modesta,
Hassan Moghadam disfrutaba mucho del lujo, y uno de sus hijos llegó a decirle a la prensa que su padre siempre lo recalcaba, que la vida valía la pena ser vivida en el mejor estilo posible, comiendo la mejor comida y comprando siempre los mejores autos. Es importante que notemos que es bastante difícil hablar sobre detalles específicos de la carrera de Hassan Moghadam como gestor del programa de misiles de Irán, porque gran parte de la documentación sobre su vida aún es confidencial, extremadamente confidencial, y no hay una esperanza real de que esos archivos sean revelados al público en el corto o mediano plazo. Pero justamente en el auge de su fama y en el auge de su poder, el 12 de noviembre de 2011 a las 13:30, el general Hassan Moghadam, junto con otros 17 técnicos, uno de los misiles iraníes, falleció en una gran explosión que ocurrió en la localidad de Ibrahimovic Bit Kaneh, a unos 50 kilómetros al oeste de Teherán, en la base de misiles Shahid Modais. Esa explosión fue tan monstruosa que rompió vidrios en las periferias de la propia capital, Teherán. Y aunque el gobierno inicialmente dijo que la explosión se debió a una tubería de gas rota, posteriormente, Teherán cambió la versión y dijo que el desastre ocurrió debido a procedimientos incorrectos durante el transporte de municiones en esa base. Y aunque mucha gente sospechaba fuertemente de sabotaje israelí dentro de Irán, el gobierno iraní rápidamente desmintió esa hipótesis y asumió que todo no era más que un accidente. Pero incluso con esa confirmación de Teherán, reportes occidentales, hablando con fuentes que nunca fueron identificadas, continuaron insistiendo en que esa explosión fue obra de sabotaje del Mossad, y el velorio de los 17 técnicos conmovió profundamente a la nación, especialmente por la pérdida de Hassan Moghadam, quien fue convertido en mártir por el régimen iraní. Incluso Ali Khamenei en persona asistió al velorio de los técnicos. La polémica sobre la verdadera razón de la explosión que mató a Hassan Moghadam solo aumentó en 2016 cuando su hermano, Mohamed Moghadam, habló con la prensa y dijo que todo había sido realmente obra de los israelíes del servicio secreto. Mossad también admitiendo que Israel, desde hace muchos años, ya venía intentando matar a su hermano. Y claro que, para mucha gente, eso no es difícil de creer. Dado el gran número de científicos de misiles, cohetes y también científicos atómicos, físicos nucleares, que fueron asesinados por Israel en varias ciudades de Irán. ¿Y tú ya conocías la historia del padre del programa de misiles iraní? Pues fue una novedad para ti. Cuéntanos aquí en los comentarios. Si te gustó este video, entonces compártelo con tus amigos, pero también danos un like. No olvides suscribirte a Sala de Guerra para no perderte nada más. Yo me despido por aquí y agradezco nuevamente tu audiencia y un fuerte abrazo de la Sala de Guerra.